Herramientas de electricidad y electrónica. Sobre electricidad y electrónica. El día de hoy tenemos dos instrumentos de los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar de la pinza amperemétrica y vamos a hablar del multímetro. Pero antes de hablar de esos dos instrumentos, tenemos que explicarles a ustedes tres definiciones básicas. Las tres definiciones básicas son voltaje. Voltaje es la diferencia potencial entre dos puntos, sea fase o neutro, donde la fase me representa el positivo y el neutro me representa el negativo. En el caso cuando hablamos en corriente alterna, hablamos de fase neutra. En el caso cuando hablamos de corriente continua, hablamos de un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué es la corriente continua? La corriente continua es una corriente que no es variable en el tiempo y se representa con una línea recta. Puede ser una tensión de 12 voltios, 24 voltios, 120 voltios, pero en continua. La corriente alterna es aquella que es variable en el tiempo y va a 60 ciclos por segundo en función del tiempo, y su frecuencia se expresa en G. Posee valores tanto positivos como negativos en su ciclo, es decir, ciclos positivos y ciclos negativos. Resistencia es aquella que se opone al paso de la corriente. Las resistencias vienen de diferentes valores, pero los valores comerciales son kiloohmio, megaohmio. Para efectos de cálculo nosotros podemos hacer análisis en los cuales podemos jugar con los miliohmios, mientras que para el caso de la corriente no. Corriente sí viene expresada también en mili, en amperio, kiloampere y megaamper. El voltaje también posee sus múltiplos. Sus múltiplos son voltio, o su símbolo es voltio, milivoltio, megavoltio y kilovoltio. La primera herramienta que vamos a hablar nosotros el día de hoy es sobre la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica posee diferentes escalas, como ustedes lo pueden observar ahí. Posee un gancho, posee tres botones, de los cuales uno de los botones es encendido, otro botón es hop, me detiene la medida, y el otro botón es para alumbrar, en este caso, la pantalla. Posee diferentes rangos. Posee un rango, en este caso, de 200 amperios, 20 amperios, 2 amperios. Lo que es 2, 20 y 200 está en el rango en corriente alterna. Esta pinza mide corriente alterna, no mide corriente continua. Ya hay otras pinzas que miden corriente continua. Posee dos escalas de voltaje de 600 voltios, una en corriente alterna y otra en corriente continua. Posee una escala en ohmio. En esa escala de ohmio nosotros podemos probar continuidad para saber en el caso de que si un motor está ido a tierra o no está ido a tierra, o un cable está partido. Hay que acotar que cuando nosotros utilizamos la pinza para medir continuidad, el elemento, o en este caso el conductor, el capacitor, lo que sea, no debe poseer tensión. No lo debe porque dañaríamos la pinza en el acto. Posee dos puntas, como ustedes ven, puntas, una se identifica positivo, negativo. Poseemos el gancho, ¿verdad?, el cual cumple la función de que yo introduzco este gancho y puedo medir mi corriente. Un tip que le voy a explicar: cuando una corriente es demasiado pequeña, yo puedo darle varias vueltas aquí en el gancho al cable. En este caso estoy aumentando el campo magnético que se genera a través del conductor, y el valor de la corriente que yo vea, que yo tenga en la lectura, lo mido entre el número de vueltas y me da el valor real de la corriente
que estoy midiendo. Esto es, en el caso, una prueba de campo donde tenga corrientes muy mínimas o muy pequeñas en las cuales yo quiera obtener una apreciación de dicha medida. Este es un instrumento bastante versátil de campo y cumple con la mayoría de las condiciones. Yo lo utilizo y realmente no me puedo quejar de este instrumento. Aquí poseemos un multímetro. Esto es lo que se llama un multímetro multirango. Tiene diferentes escalas en las cuales yo selecciono mi escala.